Una vez más, bienvenidos a Iglesia Bautista de la Vid. A los que nos acompañan por internet, un saludo caluroso en el nombre del Señor. Nos gozamos que nos acompaña. Y hermanos, seguimos nuestro estudio en el libro de Marcos, capítulo 14, empezando en versículo 21. Marcos 14, 21. En el boletín ahí está el título de mensaje, El nuevo pacto para nosotros. El nuevo pacto para nosotros. Hermanos, ya vimos la semana pasada que Jesús preparó la Pascua, vimos su liderazgo en una hora oscura. Y hemos visto antes de eso que Él sabe que Él va a ser traicionado, Él está en control de la situación. Y hoy vamos a ver donde Él inaugura la cena del Señor. La última cena, como se conoce, ¿verdad? Hermanos, sí, fue la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos. Pero de una forma es la primera cena, porque fue la primera cena donde Él instituyó la cena del Señor, una señal de lo que Él iba a lograr el próximo día, ese fin de semana. La cena del Señor, hermanos, vamos a enfocar hoy en eso, porque es lo que viene ahora en el texto, instrucciones o la institución de la cena del Señor, el nuevo pacto para nosotros. Y hermanos, la idea clave es esta, que Jesús inauguró el nuevo pacto en su sangre, en la última cena, con sus discípulos. Y que esta verdad, hermanos, debe de entonces animarnos a entrar en ese pacto nuevo en la sangre de Jesús, para ser libres de la esclavitud del pecado. Eso es lo que vamos a ver hoy, mis hermanos. Y vamos a ver entonces un poco más de detalle en lo que es la cena del Señor que celebramos aquí cada mes. Unas iglesias lo hacen cada semana, unas una vez al año. Hemos decidido una vez al mes para celebrar, recordar y señalar lo que es el Evangelio, lo que Cristo ha hecho por nosotros y entender quizás con más profundidad, tal vez con más claridad, exactamente lo que estamos celebrando cada mes. No es solamente una costumbre, no es solamente algo religioso que hacemos porque, bueno, siempre se ha hecho. Vamos a ver que aquí mismo Jesús lo declaró, nos dejó esta ordenanza. Entonces, hermanos, puestos de pie, vamos a leer la lectura de hoy, Marcos 14, empezando en versículo 22 hasta el 31. Siguen a la vista en su copia de la palabra de Dios. Yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Y dice así: Y mientras comían, tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos, y dijo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. Y Jesús les dijo: Todos vosotros os apartaréis, porque escrito está: Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: Aunque todos se aparten, yo, sin embargo, no lo haré. Y Jesús le dijo: En verdad te digo que tú, hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Pueden tomar sus lugares. Hermanos, tenemos que entender el contexto grande aquí, no solamente de Marcos, pero de la Pascua, que los judíos aquí en el primer siglo habían celebrado no solamente por años o generaciones, pero milenio. Habían celebrado esto desde Éxodo. Entonces vamos a ir a Éxodo capítulo 3 para volver a entender qué es la Pascua, por qué se celebraba y por qué lo seguían haciendo aquí ahora en el primer siglo, cuando era algo que sucedió
cientos y cientos y cientos de años antes. En Éxodo capítulo 3, este es el segundo libro de la Biblia. Esto es cuando Dios llama a Moisés. Cuando Moisés es un pastor, él ya huyó de Egipto, él está pastoreando ovejas, ya se casó, está viviendo su vida, tiene más o menos 80 años y él ve la zarza ardiendo. Él tiene curiosidad, va a la zarza y mira versículo 4. Cuando el Señor vio, Jehová vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y ahí sigue el llamamiento de Moisés, donde Dios lo escoge a él para librar el pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Entonces de ahí sigue, si quieren leer la historia esta semana, les animo a que lo hagan. Ahí empieza una drama y un conflicto entre Moisés y Faraón. Moisés va y dice, escucha la voz de Dios. Y dije, deja mi pueblo ir. Faraón dice, no. Y ahí va, Moisés va, Faraón dice que no, viene una plaga. Después, Moisés quita la plaga, ok, no los voy a dejar ir. Y ahí sigue por 9 plagas. Al final, en capítulo 11, 7 capítulos después, 8 capítulos después, en Éxodo 11, Dios anuncia la 10ª plaga, la última plaga. La plaga donde el primogénito de cada familia va a morir. Y entonces Dios anuncia eso a su pueblo, a Moisés, y él quiere demostrar su poder y su juicio sobre la humanidad. Pero él quiere salvar a su pueblo. Y en capítulo 12, Dios inaugura la primera Pascua. Y en capítulo 12, él instituye la Pascua, la primera, y da instrucciones. Y si quieren todos los detalles, la tienen que leer, ¿verdad? Pero el punto es esto, que cada familia tiene que escoger un cordero limpio, puro, de 1 año. Lo tiene que tener en su casa algunos días para que se hagan amigos, para que los niños jueguen con él, se tengan un afecto con el animal. Después de 4 días, le tienen que matar el animal, tomar la sangre, ponerlo en las postes de su puerta, y luego usted tiene que comer el animal esa misma noche. Y con esa sangre en la puerta, si esa familia obedeció todas las instrucciones por fe, el ángel de la muerte iba a pasar sobre ese hogar, viendo la sangre en los postes. Aquí ya hubo muerte. Aquí esta sangre muestra que fueron obedientes y la sangre del cordero los protege y pasa al próximo hogar hasta que encuentre unas puertas sin sangre, y cada primogénito de cada hogar, de cada familia, sin esa sangre del cordero, perdía el primogénito. No solamente niños, adultos. Yo hubiera muerto, yo soy el primogénito de mi familia. Eso incluye los más grandes de edad, los más pequeños de edad, todos los primogénitos murieron si no había sangre del cordero en los postes de la puerta. Y esto es como Dios trajo libertad a su pueblo, como los liberó, los redimió de la esclavitud, de la opresión de Faraón y de Egipto. Y después de esto, si siguen leyendo, digamos, Deuteronomio, Dios dice que esto se va a hacer cada año, en el mismo mes, en la misma fecha, para que se recuerden como una señal lo que Dios hizo y cómo Él los libertó de la esclavitud. Y se tenía que hacer cada año. Y se hacía en el primer mes del año judío, que se llama Nisan, no de carros, yo sé, suena igual, no vendían carros, pero se llama el primer mes del calendario judío, Nisan. El 14 de Nisan era el día de preparación, donde tomabas el cordero y lo matabas y preparabas todo para que cuando llegaba el 15, todo listo, para entonces comer la carne del cordero y recordar cómo Dios había salvado a su pueblo de esclavitud.
Entonces la Pascua es una señal viva, donde no es como, por ejemplo, la bandera de los Estados Unidos, o de México, o de Perú, cualquier otro país. Esa bandera es un símbolo, es una señal ¿de qué? De un país, de una nación, de autoridad, de ciertas leyes y costumbres y tradiciones y cultura que esa bandera representa. Es algo que se ve. Bueno, hay señales vivas, señales que son algo que se hace. Y uno de esos es el bautismo. Es una señal ¿de qué? De lo que ha sucedido ya en el corazón y la vida de una persona. La Pascua era una señal de cómo Dios había libertado al pueblo de Israel a través de la sangre de un cordero. Pero no solamente eso, como vamos a ver, también era un retrato de la salvación eterna que Dios iba a mandar también. Entonces vamos a regresar ahora a Marcos 14. Desde Éxodo 12, Israel fue llamado a obedecer y hacer la Pascua cada año. Y si me hacen la pregunta, pues lo hicieron cada año, ya saben la respuesta, ¿sí o no? No. Eso fue una de las razones por lo cual Israel vino a juicio, llegó al exilio. No la única, una de sus maneras de desobedecer. Y si uno lee la historia de Israel, lo celebraban de diferentes maneras, a veces lo hacían bien, a veces no. Y es algo interesante cómo Israel celebraba la Pascua. Y cuando había un rey bueno que buscaba a Dios, lo celebraban, pero cuando no había liderazgo, cuando no había avivamiento espiritual, no se celebraba, el pueblo ni se recordaba lo que era la Pascua, no se recordaban la señal que Dios les había dado para recordar su fidelidad y la libertad que les había dado. Entonces aquí está Jesús en Marcos 14, celebrando ¿qué? La Pascua. Y vemos, si van al versículo 12, capítulo 14, versículo 12 de Marcos, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Versículo 14. Y donde él entre, decide al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y versículos 16 al final dice, los discípulos prepararon la Pascua. ¿Recuerdan cuál día se celebra la Pascua? El 15 de Nisan. El 14 es el día de preparación. Pero si nosotros recordamos que Jesús resucitó un domingo, Él fue crucificado y murió el viernes. Murió el viernes, es día 1, sábado segundo día, domingo tercer día resucitó. Eso quiere decir que la noche que Él estaba comiendo con sus discípulos es ¿cuál noche? Jueves. Ahora aquí se complica un poquito, entonces hermanos pongan mucha atención porque esto está un poco difícil porque es una cultura diferente y ellos cuentan sus días de manera diferente también. En el calendario judío, el día empieza cuando se baja el sol. Cuando se pone el sol, ya empezó el próximo día. Entonces, por ejemplo, hoy es el ¿qué? Es el 11 de febrero. Hoy a las 6, cuando baja el sol, como a las 6, 6:30, ya es el 12 de febrero. ¿Me explico? El día empieza al atardecer, cuando se baja el sol. No a la medianoche como el calendario griego que estamos usando. En el calendario judío es un calendario lunar, no solar. Entonces tenemos que entender esto porque ahora la pregunta es, si Jesús comió la Pascua con sus discípulos el jueves en la noche, eso era el día de preparación. La Pascua empezaba el viernes a las 6 p.m. Y eso es cuando se tiene que comer la Pascua después que se bajaba el sol el viernes. Pero lo está comiendo un día antes. Y entonces la pregunta es, si Jesús está comiendo la Pascua formal, la Pascua oficial o no, porque lo está haciendo un día antes. Y hermanos, no hay una respuesta clara. Si uno lee y estudia, empieza a ver, ¿qué es la posición de la iglesia a través de los años?
¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la solución? No hay. Están todavía tratando de entender, porque Mateo, Marcos y Lucas dicen que acabamos de leer el primer día de la fiesta de los panes. Pero Jesús está comiendo un día antes. Entonces unos dicen que sí, era la Pascua. Otros dicen no era porque era un día antes. Entonces, hermanos, está difícil y puedes encontrar 2 pastores, 2 teólogos bien estudiados y te van a decir sí era, no era. Y entonces hay un poco ahí de confusión de ¿por qué? Porque no sabemos exactamente y cómo sucedió. Porque el 14 de Nisan era el jueves. Pero cuando llega a las 6 de la tarde, ahí es cuando empieza el próximo día. Y lo que unos teólogos piensan, y estoy de acuerdo, es esto. El 14 de Nisan es el día de preparación, donde todo se prepara. Eso empezó el jueves en la tarde. Entonces en la noche, cuando están comiendo, es en la noche, ya es el próximo día, el 14, es la preparación. El tiempo donde uno busca su cordero, lo lleva al templo, lo mata. Entonces, hermanos, yo veo que Jesús vino a hacer algo nuevo. ¿Recuerda? Él vino a hacer ¿qué? Un nuevo pacto. Y cuando algo es nuevo, a veces es un poco diferente, ¿no? Él también vino y trajo un nuevo significado. Porque cuando uno tomaba el pan y tomaba el vino, había un significado conectado con cada parte de la cena, de la comida. Y cuando leemos aquí, él dice, mira en versículo 22, él partió el pan y dijo, este es mi cuerpo. Eso no era parte de la ceremonia de la Pascua. Después él dice, aquí está la copa. Y esta es ¿qué? Mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Y eso era una parte de la Pascua tradicional tampoco. Era algo nuevo, algo diferente. Y esta era la última noche también en que Jesús podía estar con sus discípulos, porque él sabía que ya la próxima noche iba a estar en la tumba. Es la última oportunidad que él tenía. Entonces, viendo todo eso, y viendo que también que ese es el día de la preparación, Jesús está preparando para hacer la Pascua, para él ser el Cordero de Dios, que va a ser sacrificado para el perdón de pecados. Los hermanos, viendo eso, yo he llegado a la conclusión, para mí mi convicción es que este jueves en la noche, el 14 de Nisan, no fue la Pascua tradicional, no fue la Pascua formal, oficial. Eso se empezó el viernes en la noche. Y como vamos a llegar después que Jesús muere en la cruz, lo quieren poner en la tumba rápidamente. ¿Por qué? Va a empezar la Pascua, se está bajando el sol y no podemos hacer trabajo. Tenemos que tener su cuerpo en la tumba con la piedra puesta antes que baje el sol. ¿Por qué? Todos van a ir a celebrar ¿qué? La Pascua oficial. En el 15 de Nisan, que empezó el viernes como a las 6 p.m. Entonces, hermanos, no vamos a perder sueño sobre esto, pero yo estoy de acuerdo con esta posición de que esta cena, la cena del Señor el jueves, no fue la Pascua oficial, pero fue algo del nuevo pacto, una nueva Pascua donde Jesús se entregó y se preparó como el Cordero de Dios. Entonces llegamos a la cena del Señor. Y vamos a ver por qué todo esto es importante entender, mis hermanos. Quiero que estén informados, que sabes que en la Biblia a veces hay pasajes difíciles. Y tenemos que estudiar, tenemos que leer, tenemos que orar y ver, Señor, enséñanos, muéstranos. Y entendiendo, porque no somos Dios, no siempre vamos a entender y saber todo. Pero basado en lo que hemos visto, no cambia la verdad que Jesús se entregó como el Cordero de Dios y Él instituyó aquí la cena del Señor. Él dice, este pan es mi cuerpo, esta copa es mi sangre. No es literal. Él no se cortó un pedacito de su carne y lo repartió así. No se cortó y echó sangre en un vaso y todos compartir esa copa.
¿verdad? Es algo simbólico como el bautismo. El bautismo no te salva, es una señal pública, una señal que muestra lo que Dios ya ha hecho en el corazón a través del Espíritu Santo. Uno es bautizado por el Espíritu Santo y se bautiza en agua para demostrar y dar testimonio de eso. La cena del Señor es una señal también, una señal viva que demuestra que esta copa representa la sangre de Cristo. Este pan representa el cuerpo de Cristo, el Cordero de la Pascua. Y Jesús dijo en Juan 6:51, ¿por qué no lo buscamos? Él preparó a sus discípulos para esta cena al final de su ministerio. En Juan 6, él está al principio, más o menos principio de su ministerio, él está empezando a discipular a sus discípulos y no pueden aceptar la verdad. En 6:51, mira lo que dice Jesús de Juan. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Ok? ¿Qué se hace con el pan? Se come. ¿Y qué dice Jesús? Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Uy, ¿cómo es eso? Y hay más. Jesús dijo, esta copa es mi sangre. Busquen Hebreos, casi el final del Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 9. Una verdad que a veces yo creo que tomamos por alto, pero es crucial para entender el Evangelio y cómo somos salvos. En Hebreos 9:22, yo hago la pregunta de vez en cuando, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Y la respuesta casi siempre viene, por nuestros pecados. Sí, correcto, pero ¿por qué tuvo que morir? ¿Por qué no nos salvó de otra forma? ¿Por qué no dice, pues como es mi compadre, vamos a olvidarlo, sabes que vamos a empezar de nuevo, el pasado en el pasado? No, porque Dios es justo, Él tiene que entonces arreglar el problema del pecado. ¿Y cómo se arregla el problema del pecado? Hebreos 9:22 dice, y según la ley, que es la ley de Dios, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Recuerda cómo fue salvo Israel en Egipto? Por la sangre de un cordero. Y si uno lee Hebreos, dice, bueno, pues fue un sacrificio imperfecto. ¿Por qué? Se tenía que hacer cada año. Pero después Dios mandó su cordero perfecto, el Hijo de Dios, que fue y es un sacrificio perfecto por toda la eternidad, del pasado hasta el futuro. La sangre de Cristo salva a cualquiera que tenga fe en Dios y cree que es a través de la sangre que hay perdón. Por eso Jesús dice, mi cuerpo es como el cuerpo del cordero que se le tienen que comer. En la Pascua el cordero se hacía parte de la familia. Vivía con la familia esa semana. Los niños se conectaban con el animalito, inocente, bonito, el mejor, y luego lo tienen que matar, y luego se lo tienen que comer. ¿Se imaginan? Jesús dijo, si no comen mi carne, no pueden vivir. ¿Por qué? Él se estaba identificando como la Pascua de Dios. Jesús es el Cordero. Mira, 1 Corintios 5:7 lo dice clarito, blanco y negro. 1 Corintios 5:7, muchos quizás saben 1 Corintios 5:17, que dice, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, lo viejo ha pasado, llegado ya lo nuevo, ¿verdad? Eso es 1 Corintios 5:17. Mira, 5:7. 10 versículos antes, dice, limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. ¿Quién es nuestra Pascua, mis hermanos? Cristo. ¿Quién es nuestra Pascua? Su sangre perdona nuestros pecados.
Y aquí en la cena del Señor, lo que Él está instituyendo, dice, haz eso en memoria de mí. No lo dice en Marcos, pero lo dice en otros pasajes, lo dice en otros evangelios. Él está diciendo, yo soy tu Pascua. Quizás es por eso que en Marcos se menciona pan y la copa, pero no se menciona la Pascua. No se menciona la Pascua en Marcos 14. No está. ¿Por qué? Ahí está Cristo. Él es la Pascua. Jesús está diciendo en la cena del Señor, yo soy el sacrificio por ustedes. No tienen que ir a comprar un cordero, yo soy tu cordero. Jesús está diciendo que mi sangre es la sangre que va a marcar los postes de tu vida. Y cuando llega el juicio de Dios, al final, esa sangre Dios lo va a ver y el juicio va a pasar sobre ti por mi sangre que está aplicada a tu vida. No es una salvación de un año, es una salvación eterna. Hermanos, dice el pastor R.C. Sproul, no solo somos salvos por Dios, pero también somos salvos de Dios. Dios es un Dios justo. Dice la palabra de Dios que hay una ira de Dios que va a consumir todo lo que existe, este mundo, porque está lleno de pecado. Se han rebelado todo el mundo, toda la creación contra Dios. Y Dios, siendo justo, tiene que dar justicia y traer juicio. Y necesitamos ser salvos de Dios, de su ira, de su juicio. Y lo único que nos puede salvar de Dios es Dios. Vemos aquí dos lados de la misma moneda. La ira de Dios, el juicio de Dios, pero el otro lado, ¿qué? El amor de Dios, el perdón de Dios. Dios es justo, pero por amor nos ha dado su Cordero. Tenemos la Pascua, Cristo Jesús. Hermanos, todo esto que estamos viendo aquí en Marcos 14 es lo que recordamos y lo que predicamos cuando comemos y participamos de la mesa del Señor. Que Jesucristo es nuestro Cordero. Él es nuestra Pascua. No del pacto antiguo, pero de un nuevo pacto, como leímos en Jeremías 31 en la lectura bíblica. Vamos a leerlo una vez más. Jeremías 31. Qué promesa que se ha cumplido en parte, pero todavía falta la otra parte. Dice Jeremías 31:31, que va a haber un nuevo pacto que se representa ahora, entendemos, a través de la cena del Señor. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel, con la casa de Judá, un nuevo pacto. ¿Qué dijo Jesús? Esta es mi sangre del nuevo pacto. El nuevo pacto que se prometió aquí en Jeremías 31 se cumplió en Marcos 14. ¿Y qué trae ese nuevo pacto? Uno nuevo, ¿por qué? Rompimos el viejo, no lo pudimos cumplir. Nadie pudo ser buena persona. Nadie pudo cumplir toda la ley. Y entonces Dios dijo, no hombre, la regaron. Tenemos que hacer uno nuevo porque el viejo no pudieron. ¿Y qué va a hacer este nuevo pacto? Pondré dentro de ellos, versículo 33. Y sobre sus corazones la escribiré en ley. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No cantamos esa canción, somos el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque somos comprados con la sangre de Cristo. Y nos ha adoptado como hijos y como hijas. Y Él ahora no solamente nuestro Dios, pero también nuestro Padre. Y por eso nos llamamos, ¿qué? Hermanos. No es porque nos olvidamos del nombre del hermano. Es porque en verdad lo somos. Tomen tiempo de conocer los nombres de sus hermanos y hermanas, ¿sí? Hermanos, pero no se ha cumplido todo todavía. Tenemos la semilla del reino de Dios en sus corazones. Experimentamos el perdón de Dios, el gozo del Espíritu Santo, esa paz. Él nos ayuda a través de las pruebas, pero todavía andamos luchando en esta tierra, ¿no?
Pero mira la promesa, cómo se va a cumplir, versículo 34. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo, porque todos van a conocer al Señor. Esa parte no ha llegado todavía. Esa parte se va a cumplir en la nueva tierra, en la nueva Jerusalén, cuando ya el reino de Dios llega en toda su gloria. Entonces, hemos recibido parte de esa profecía a través del cuerpo y la sangre de Jesús. Anunciamos eso a través de la cena del Señor que nos mandó a hacer. ¿Y sabe por qué la necesitamos? Porque sin el derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Y cuando terminamos el pasaje, Jesús dice, me van a traicionar, me van a dejar solo. Él ya lo sabe. Y muchas personas tienen buenas intenciones, tenemos buenas intenciones, queremos ser fieles a Jesús, pero no podemos. Dice Pedro, dices que me vas a seguir hasta la muerte, me vas a negar 3 veces esta noche. No, Señor, ¿sabes qué? Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían, sí, estamos de acuerdo. Nos animamos mucho y pura emoción. Pura emoción. Y cuando llegó el momento, ya saben lo que pasó. De un high a un low. Y muchos dirían, wow, qué fe de Pedro ahí en ese momento, ¿no? Yo moriré por ti, Señor. Te voy a servir, Señor. Te voy a seguir, Señor. Pura palabra. Y muchos de nosotros somos igual si nos descuidamos. Hablamos bien, declaramos cosas, pensamos que tenemos fe, viene la prueba. ¿Qué pasó? El hermano y la hermana se fueron. Negaron a Jesús, corrieron, lo dejaron. ¿Por qué? Pura emoción. Hermanos, les animo, mucho cuidado, no confundan sus intenciones y sus emociones con fe. Fe es acción. Y en esa noche que Jesús fue traicionado, ninguno de sus 12 discípulos mostraron fe. Ninguno. Y usted me dice que usted es mejor que uno de esos 12. No. Por eso Jesús dijo, aquí está mi cuerpo. Aquí está mi sangre, porque la van a necesitar. Ese es el nuevo pacto. No tenemos que hacer nada, sino simplemente decir, Dios, perdóname, soy infiel. A veces pienso más de mí de lo que soy. Necesito la sangre de Cristo para que me perdone. Yo me humillo, Dios, delante de ti para que tú me levantes. Y si yo puedo de alguna manera hacer algo bueno con mi vida, Dios, me humillo delante de ti y digo, gracias que me usaste. Y hay una humildad profunda en el corazón de ese cristiano, de esa cristiana, porque entiende la única manera que yo tengo algo de la bendición de Dios es porque Cristo se ofreció como la Pascua. Y yo me comí su carne, me tomé su sangre. Y por eso tengo vida eterna. Y por ninguna otra razón. Por eso me encanta mucho esa canción que cantamos, Aquella Cruz. Habla tanto del sacrificio de Jesús y todo lo que hemos recibido por su sacrificio, por su gracia. Hermanos, recuerda que Jesús inauguró el nuevo pacto con su sangre para traer salvación. Y tenemos que ser salvos todos los días. Y si tú estás aquí, mi amigo, mi amiga, y nunca has participado de la mesa del Señor, porque todavía no eres parte de la familia de Dios, hoy es tu día. ¿Me estás escuchando? ¿Escuchas mi voz? Jesús ya se ha ofrecido como la Pascua. Y la única cosa que tienes que hacer es si Cristo te recibo tu sacrificio, recibo tu sangre, me arrepiento de mi pecado
Y ahora quiero vivir para ti y ya no vivir para ti. Quiero seguirte a ti y no seguir mis propias pasiones. Yo quiero tener una fe viva, no solamente puro hablar. Y ahí empieza tu vida nueva. Ahí ahora empiezas a caminar con Cristo. Y Él empieza a obrar en tu vida. Y te da un comienzo nuevo. Porque al final dice que en Jeremías 31 que Él no va a recordar tus pecados. No que se olvida, a Dios se le olvida nada. Pero Él escoge no recordar por la sangre de la Pascua. Y mis hermanos, que ya somos cristianos, a veces echamos la pata en el pie como Pedro. Y hablamos más de lo que hacemos. Y cuando hacemos algo, nos sentimos, wow. Y no. Es por la gracia de Dios. Dios trae el crecimiento. Jesús está edificando su iglesia. Y eso te incluye a ti, mi hermano, mi hermana, porque eres parte de la iglesia. Me incluye a mí. ¿Todo por qué? Por la Pascua de Dios, el Hijo de Dios.